Hola, mi nombre es Juan Felipe Pérez Roldán y el día de hoy hablaremos sobre semáforos, sobre todo en el ámbito de la programación concurrente y paralela. De acuerdo, empecemos hablando sobre qué es la sincronización y sobre la importancia de esta. En el mundo de la programación, cuando varios hilos o procesos ejecutan tareas al mismo tiempo, el principal desafío es evitar que interfieran entre sí, especialmente cuando acceden a recursos compartidos como memoria, archivos o variables. Aquí es donde la sincronización entra en juego. Sin ella, el acceso concurrente a recursos compartidos puede provocar condiciones de carrera, inconsistencia de datos y otros errores difíciles de rastrear. Para resolver este problema existen varios mecanismos de sincronización y uno de los más utilizados es el semáforo. Hoy exploraremos lo que es un semáforo, también explicaremos cómo es que funciona y su aplicación práctica con el ejemplo propuesto por la profesora, el problema del productor-consumidor. Empecemos hablando sobre los semáforos. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es un semáforo. Un semáforo es una estructura de datos que se utiliza para controlar el acceso a un recurso compartido por múltiples procesos en un entorno concurrente. De manera más formal, podemos definir a un semáforo como una variable entera que se utiliza para mantener un contador. Este contador indica cuántos recursos están disponibles o si un recurso en específico está ocupado. Los semáforos tienen dos operaciones principales. Wait o P, también conocida como bloqueo, disminuye el contador del semáforo. Si el valor del semáforo es cero, el proceso que intenta hacer, wait, se suspende hasta que otro proceso libere este recurso. También tenemos la operación signal o V, también llamada liberación. Aumenta el valor de contador, indicando que el recurso está libre nuevamente. Ahora hablemos un poco sobre los usos. Uno de los principales usos es el control de acceso a recursos compartidos. Esto es que nos asegura la exclusión mutua o mutex, sobre todo que nos asegura que un solo hilo puede acceder a una sección crítica. También nos ayuda en la coordinación de procesos y en la gestión de hilos en sistemas operativos. Ahora hablemos sobre el problema propuesto, el problema del productor-consumidor. Lo primero que tenemos que hacer es definir la problemática. La problemática consiste en que tenemos un productor que genera elementos y un consumidor que los procesa. Ambos comparten un recurso o un buffer, es decir, un espacio de almacenamiento. La tarea del productor es generar un producto, almacenarlo y luego comenzar nuevamente el ciclo, mientras que el consumidor toma simultáneamente productos uno a uno. El problema consiste en que el productor no añada más productos que la capacidad del buffer y que el consumidor no intente tomar un producto si el buffer está vacío. Sin una correcta sincronización, el productor podría intentar agregar elementos a un buffer lleno, o el consumidor podría intentar sacar elementos de un buffer vacío causando errores. De acuerdo, ahora hablemos sobre la solución para este problema haciendo uso de semáforos. Primero tenemos que definir los tipos de semáforos que vamos a utilizar. Tenemos el semáforo de espacio vacío, que indica cuántos espacios quedan en el buffer, y el semáforo de elementos llenos, que indica cuántos elementos disponibles hay para consumir. Primero tenemos que el productor verifica el semáforo de espacios vacíos antes de agregar un elemento, y luego aumenta el semáforo de elementos llenos, mientras que el consumidor hace totalmente lo contrario, verifica el semáforo de elementos llenos y luego aumenta el semáforo de espacio vacío después de consumir un elemento. Aquí tenemos un diagrama que muestra de manera muy simple cómo se puede llevar a cabo este proceso, pues mientras un buffer de tamaño ilimitado tenemos un productor y un consumidor, el productor agregará elementos al buffer, mientras que el consumidor tomará elementos de un buffer. Y como sabemos, el productor no podrá superar la capacidad del buffer, mientras que el consumidor no podrá tomar elementos si estos no existen. Ahora, para las conclusiones después de hablar sobre esto, tenemos que los semáforos son una herramienta poderosa para controlar el acceso a recursos compartidos y evitar errores de sincronización en aplicaciones concurrentes y paralelas. Son esenciales para resolver problemas clásicos como el del productor consumidor, pero también se aplican en sistemas más complejos como servidores web, bases de datos concurrentes y sistemas operativos. Como un ejemplo en la vida real, podemos tomar una cuenta bancaria. Una cuenta bancaria puede llegar a tener un límite que no debes rebasar. ¿Por qué? Por cuestiones de intereses, por cuestiones del SAT, como sabemos. Entonces, si dos personas manejan esta cuenta, una persona no puede agregar más dinero antes de que le llegue una notificación del SAT, mientras que otra persona no podrá retirar dinero que no existe. Es decir, si intenta retirar más dinero del que tiene, no podrá.
Y como última conclusión, tenemos la comprensión de semáforos y otros mecanismos de sincronización que son claves para escribir software eficiente y seguro en entornos concurrentes. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.